compartir y vivir y nacer, ya las recibimos, ya las adquirimos, así como adquirimos color de ojo, color de piel. Pueden venir ese linaje de esas maldiciones de nuestros padres, que pueden hacer que venga, por ejemplo, la familia que tiene distintos tipos de enfermedades, llega a determinada edad y ¡pum!, se manifiesta una enfermedad específica, se manifiesta una atadura en específica del alcohol, una atadura acerca de la violencia, acerca de que siempre fueron pobres, y hay una maldición ahí que pasa de generación tras generación. Después hay otra maldición que son las maldiciones impartidas. Las maldiciones impartidas son aquellas que te sueltan, sea un vecino, sea un amigo, sea alguien, entonces te suelta maldiciones. Te va a ir mal, no vas a prosperar, no vas a salir adelante, no va a esto y ¡pum!, te suelta maldiciones. Esas son las maldiciones impartidas. Después tenemos las automaldiciones. Que las automaldiciones como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Cómo nos hablamos, cómo le hablamos a nosotros mismos. Y son, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y vienen esos pensamientos que como oramos hoy, lo tenemos ya cautivo a la obediencia, que por eso tenemos que conocer la palabra. Cuanto más conocemos a la palabra, cuando vengan esos pensamientos, esas ideas, en el nombre de Jesús reprenderlas. Después tenemos las maldiciones adquiridas por ir a lugares. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, íbamos a lugares, o te llevaron a lugares, en mi caso, me llevó a curanderos, a hechiceros, y ahí automáticamente abre una puerta para que los demonios entren y empiecen a trabajar en nuestras vidas. Entonces son maldiciones adquiridas por ese lugar. Aquellas personas que van a los casinos, aquellas personas que están atadas y una y otra vez cobran el sueldo y se desesperan, que hoy en día es un tema con los casinos online, acá en la ciudad también. Entran principados, entran demonios y las atacan a las personas, adquieren eso, por entrar, por empezar a consumir, entra una maldición por ese lugar, por consumir cosas en internet, entra una maldición y automáticamente la generación que viene, si nosotros no nos ponemos firmes, no cortamos eso, va a ser que va a tener que luchar por eso. Y ahora le voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias Éxodo, cómo las rompemos esas maldiciones. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20, versículo 5, si tenemos a Coco. Éxodo 20, 5. Dice, no se arrodillen ante ellos y hagan culto al sol. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo al hijo, a los nietos y a los bisnietos quienes me odian. No te inclines delante de ellos y los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados, yo castigo a sus hijos hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Entonces tenemos que hay un Dios que es un Dios generacional. Las bendiciones también descienden sobre nuestras generaciones, mucho más. Pero entendemos que también hay que cortar cosas. Y el Señor me decía, bueno, hasta acá llegaron. Mi familia, con todo, ustedes me conocen ya el testimonio, vienen de una familia de idolatría romana de los dos lados, de cosas de curanderismo de los dos lados. Pero yo dije, bueno, hasta acá llegamos. Y acá en adelante yo declaro una familia de bendición, que van a creer en Dios, llamados, que van a mover la unción del Espíritu Santo. Pero para eso nos tenemos que poner la brecha. Alguien tiene que cortar, alguien tiene que decir, bueno, si antes en mi casa eran todos así, golpeadores, si eran todos así que no sabían administrar, si eran todos así que no se sabían congregar, si eran todos, bueno, hasta acá. Y ponerse firme a la palabra del Señor. Y vamos a buscar ahora lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8. ¿Cómo cortamos esas maldiciones? ¿Cómo quebrantamos? Yo quiero romper, yo quiero ser, pero tiene que haber un entendimiento de lo que somos cada vez más en Cristo Jesús.
Juan capítulo 8, versículo 36. Y oro para que este versículo se nos haga evidente en nuestra vida. Así que si el Hijo los libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Amén esa palabra. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Libres de toda acusación, libres de toda maldición, libres de todo lo que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas, libres de toda maldición generacional, libres de todo linaje, libres porque en la cruz el Señor llevó todo. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces cuando a nosotros se nos revela este versículo, cuando el enemigo viene a susurrar a nuestros oídos, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y empezamos a vivir en esa libertad. Vamos a buscar una historia fascinante que está en Nehemías para entender más. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo rompemos las maldiciones? Y Dios me llevaba a esta historia para explicar un poco acerca de las maldiciones. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías dijo a Nehecalí: aconteció que el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron cautivos, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan en el muro de Jerusalén derribados, y sus puertas están quemadas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, y ayuné y volví a orar delante del Señor del cielo. Y dije: te ruego, Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel. Tus siervos confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras de Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os olvidareis y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tus oídos a las oraciones de tu siervo y a las oraciones de tu siervo, si desean reverencia a tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del varón, porque yo serviré con pelo al rey. Amén. Me llama la atención. ¿Qué tiene que ver esto con las maldiciones? La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y me llama la atención esta historia maravillosa de Nehemías, que dice: vinieron los hermanos en el versículo 2 y le preguntaron por los judíos que habían escapado, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están de gran manera mal y enfrentan el muro de Jerusalén derribados, y sus puertas están quemadas por fuego. Nehemías estaba bien. Nehemías no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Pero Nehemías le tocó el corazón lo que dijo.
Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné delante de Dios de los cielos. Hice duelo por algunos días. Hay maldiciones que no solamente nos afectan nuestras vidas, sino que están afectando a la ciudad. Y el Señor me decía, ponía muy fuerte sobre esto, por eso orábamos en la canción que hablaba en el principio acerca de las tinieblas que han tomado, pero tenemos que guerrear en el nombre de Jesús. Entonces Nehemías dice que al oír las palabras y cómo estaba la ciudad, que estaba destruida, que estaba quemada, que estaba todo, dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Señor de los dioses. Para romper las maldiciones, para romper las cosas que están mal, no solamente en mi vida, sino en la vida, en lo que está pasando en los ambientes de la ciudad, en los ambientes de una provincia, es importante la ayuda. Lo primero que hice al leer estas palabras, me senté y lloré, derramó lágrimas. No solamente oraciones simples, sino que oraciones con lágrimas. Si alguna vez escuchan a Carlos Anacondia, él remarca una y otra vez el tema de las lágrimas. Antes de las campañas, antes de salir, derramar lágrimas por las almas. Y acá vemos a Nehemías que está derramando esas lágrimas, ese peso. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Señor del cielo. Y le dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardes el pacto, la misericordia de los que aman y guardas su mandamiento. Te ahora atento tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora delante de ti, de día y de noche. Acá hay un punto. Para romper las maldiciones no solamente tenemos que hacer una oración así, bueno, Señor, te pido misericordia por la tierra, misericordia los miércoles nomás, por mi familia, por mi hermano. Nehemías dice, clamaba de día y de noche, por sus familiares, por sus seres queridos, pedía perdón, porque ya vamos a ver, día y noche, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Día y noche clamaba a Dios. Ahora dice, delante de ti, por tus hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es muy importante. Dice, sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado contra ti, Dios. Muchas veces decimos, no, lo hizo, no, porque mi papá esto, mi papá lo otro. Dice, bueno, Señor, ten misericordia, porque aún no quisieron mis padres, porque aún no quisieron la casa. Dice, te pido yo perdón. Para romper eso, Señor, pedimos perdón por lo que ha pasado, perdón por lo que se ha cometido en mi casa, perdón por lo que ha cometido mi padre, perdóname, perdona, Dios, eso, perdona, Señor. Clamaba Nehemías, estaba orando, clamando a Dios. Y vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 8. Versículo 1. Y se juntaron todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de las puertas de Aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así, de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender. Primer día del mes séptimo, y leyeron el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Los oían de todo el pueblo. Estaban atentos al libro de la ley. Y él, el escriba Esdras, estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Ananías, Arías, Masía, y su mano derecha. A su mano izquierda obedecía Misaías, Malquías, Asum. En el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas
Jesúa, Bení, Saría, Janí, Acum. Entregaron al pueblo la ley y el pueblo estando atento en su lugar. Y leían un libro de la ley de Dios claramente y ponían en sentido de modo que entendiesen la lectura. Se reunió todo el pueblo y buscaron la palabra de Dios. Para romper las maldiciones de nuestras vidas, agarramos y hicimos una declaración en el principio que si dijo realmente en libertad seréis verdaderamente libres. Acá pasó que buscaron la palabra de Dios. Entonces, para romper las maldiciones de nuestras vidas, para romper las maldiciones de la ciudad, hay que empezar a profetizar y soltar palabra de Dios. Como le enseñaba, compartí otros domingos anteriores, y dice que el pueblo prestaba atención a lo que enseñaba, y no solamente que enseñaba a los grandes, a los niños, a cada uno enseñaba palabra de Dios, palabra de Dios. Aunque el enemigo quiera decir que no lo puedas, que tú empiezas a declarar que todo el poder de Cristo que me fortalece cuando vengan las pruebas, las tormentas. Nehemías capítulo 4, vamos a buscar versículo 13. Dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después me iré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaron en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, tenían escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaron el muro, los que acorraban y los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la otra la obra tenían espadas, porque los que edificaban cada uno tenían sus espadas ceñidas en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba las trompetas estaban junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de las trompetas, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en las obras y la mitad de ellos tenían lanzas desde la salida del alba hasta las salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado, permanezcan dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de cantinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guarda me seguirán. Nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Amén. Esta parte es muy interesante porque cada uno dice que cada familia le da una orden: luchar por tu hijo, luchar por tu esposa, luchar por tu hija. Y por dice que en una mano estaban construyendo y con otra mano tenían la espada. Y estaban, por si el enemigo venía a atacar, construyendo el muro, construyendo el muro. El Señor me decía y me ponía mucho en el corazón que cada uno de nosotros tenemos que luchar por la generación que viene. Reconstruyamos, luchemos. ¿Y por qué la espada? Porque el enemigo va a querer destruir. Cada mañana va a querer destruir. Pero hay una parte que dice: Dios peleará por nosotros. Dios está en el control y pelea por nosotros. Si nosotros le creemos, nos ponemos en la brecha, nos ponemos a trabajar para Dios, a orar para Dios, Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Vamos a buscar por último lo que dice Nehemías capítulo 12. Muchas personas se quedan
recibimos la palabra acá, hermoso, tenemos que orar por la generación, tenemos que cancelar, tenemos que entender lo que somos en Cristo. Y nos quedamos acá con esto, pero en la semana no trabajamos, en la semana no escudriñamos la palabra, en la semana no oramos. El enemigo arrebata la bendición. Por eso es importante trabajar y orar al Señor. Nehemías capítulo 12, versículo 27. El muro ya está construido. Se construyó, se llegó al objetivo. El Señor obró nuestras vidas, hubo sanidad, hubo restauración. Empezamos a entender lo que somos en Cristo Jesús. A la mañana Dios nos revela una palabra y nos habla y trae más revelación, que todas las cosas son hechas nuevas. Y lo que estaba roto empieza a sanar y reconstruir. Y dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscamos a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza, con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de las regiones alrededores de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba. Se reunieron todos para adorar a Dios. Que nuestra vida haya alabanza, que nuestra vida haya adoración. Cuando veamos la mano de Dios poderosa obrando, cuando veamos la mano de Dios obrar a nuestro favor, como dice ahí la palabra, para dedicación en el versículo 27, del muro que buscaron los levitas de todos los lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación en las fiestas con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Con lo que Dios nos dio, que podamos darle gracias al Señor, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que podamos agradecerles a Dios. Y es hermosa la historia, vamos a seguir leyendo en nuestras casas. Quería compartirles para terminar lo que dice Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Dice, estad pues firme, en la libertad con Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Estad pues firmes en eso que Dios nos trajo libertad. Y dice la palabra, estad firmes en la libertad con Cristo. Nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis sujetos a lo que pasó tu familia, tus descendientes, sino estar firmes en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No en el libertinaje, sino una libertad que nos lleva a entender cada vez más y amar cada vez más la palabra de Dios. Vamos a buscar lo que dice 1 de Pedro, versículo 2. Y en esa libertad tenemos que empezar a hacer declaraciones y entendimiento de lo que somos en Cristo Jesús. 1 de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2. Estáis pues firmes, y dice la palabra, en vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdotes, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego,
como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los murmuran de vosotros como de malhechores, edifica a Dios en el día de la visitación, al considerar vosotros buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a la ley como a sus superiores, ya los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrar a todos, amar a todos los hermanos, temer a Dios, honrar la ley. Amén. Gracias, Jesús. La palabra del Señor dice en el versículo 20: versículo 9. Mas vosotros sois. Cuando el enemigo te quiere decir, vos sos esto, vos sos lo otro, no, mas vosotros sois Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos un para, no somos real sacerdote, no somos real sacerdote para nada, sino que hay un para, y el para es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. De las tinieblas, vosotros, que en otros tiempos, dices, andabas en la oscuridad, pero ahora sois la luz, que en otro tiempo, dice, no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, Y cada mañana necesitamos esa misericordia, esa gracia de Dios, que nos renueva, que nos da fuerza. Gracias, Señor, por esas misericordias. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11: yo os ruego como extranjero y peregrino que os tengáis de los deseos carnales, que batallen contra el alma, donde están todas las emociones, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que cuando murmuren de vosotros como lo de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15: que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que no tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. No se trata del libertinaje, sino como siervo de Dios. Cuanto más se nos revela a Cristo, más tenemos que tener esta actitud de siervo de Dios. Te animo a que te pongas de pie y vamos a orar para que en esta noche toda maldición generacional, todo pensamiento que el enemigo haya puesto sobre nuestras vidas caiga, que podamos declarar, como dice la palabra, que si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres para vivir lo que el Señor escribió en el cielo. Padre, yo te doy gracias